Vamos, tienen que derrotarlo. Gritó Ida. Ganen. Gritaba Aux. Jamás creí que un villano no sería de ayuda, dijo Inko. ¿Qué importa ahora? Nos está ayudando contra este monstruo, le dijo Mitsuki. Ganen carajo, gritó Star mientras veían cómo seguía la batalla. No puedo mover el cuerpo. El pensamiento de All for One se escuchó en la sala mientras que Stein, el asesino de héroes, iba directo hacia el villano mientras que sacaba su katana y tiraba la piedra que poseía la sangre del villano mientras el hombre pensaba algo. Deduje la situación más o menos después de hablar con el tipo de la quemadura e Ingenium, pensó este dejando en shock tanto a Ida como Shoto. Recordó mi nombre de héroe, dijo Ida. Oye Ida, ¿cómo es que lo iría a recordar si nunca te encontraste con él? Preguntó Mineta. Eso se debe, dijo Shoto, pero Ida le hizo una mirada para que no lo dijera, puede deberse a que su hermano también tenía ese nombre de héroe y por eso lo recordó, dijo haciendo suspirar a Ida. Pero que yo sepa, Ida nunca dijo su nombre de héroe a nadie fuera de lo que fue la clase, dijo, y ahora ambos sudaban. Eso se verá luego, Mineta-kun, le decía Olmigas. Cuando llegué al campo de batalla, recogí restos de sangre que no fueron arrastrados por el viento ni la lluvia, mientras pensaba eso la imagen de la ciudad destruida y unos pedazos de rocas con sangre siendo protegida por algunos escombros, si esa sangre es de All Might All for One, me lo dirá mi nariz que está cortada para poder diferenciar, pensaba este mientras que agarraba esa roca protegida con sangre y se levantaba un poco el antifaz, oliendo la roca mientras que la imagen de All Might, siendo llevado por Stein con la katana, se mostró en pantalla y se escuchaba el sonido de la inspiración por parte de Stein. No, esta no es, decía Stein mientras el Stein actual pensaba, el olor de la sangre. Pensaba, sí, All Might, tú debes saberlo, ¿no? La razón por la que yo expuse este cuerpo a propósito. Pensaba mientras que tanto él como All Might se dirigían hacia All for One y recordó algo al momento de su encuentro, el corazón de un héroe solo le permite vivir por los demás, pero si un dios desciende a la tierra y obtiene un corazón débil como el de los humanos, al menos se le permite luchar por su propia vida. Tras ese pensamiento All Might le respondió en su mente. Como Superman, dijo Star. Básicamente, dijo Torino. Lo sé, Stein. Pensó este y en eso recordó las últimas palabras que este le dijo. Ven a acabar conmigo, el asesino en masa, Stein, se escuchó y ahora ambos, tanto héroe como villano estaban a punto de atacar a All for One. Yo estoy, tienes que, aquí. Vivir, pensaron ambos a nada de darle el ataque que iba a terminar de una vez con el villano All for One. Vamos, háganlo, empezaron a gritar todos de la emoción, pero de pronto. ¿Qué? Dijeron todos al mismo tiempo, en shock. Esto no puede estar pasando, dijo Ida en shock. Huye de ahí All Might, gritó Kirishima y todos empezaron a gritarle lo mismo. Activación forzada. Flebotomía. Tras decir eso, los ojos y orejas y el cuerpo de All for One explotó en una gran cantidad de sangre choqueando a todos. Carajo, 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 gritaba Enji, tienes que huir de ahí, gritaba este al igual que muchos otros. Deshecho, pensó All Might en shock. Su sangre. Pensó Stein también en shock y en eso, entre la sangre salió All for One, el cual dijo con un toque de gracia y burla. Akaguro. Le gritó, ya había previsto que vendrías a intentar algo. Así que preparé algo de antemano. Tras decirlo, las miradas de todos eran vacías y de shock e irían en aumento, desde el mismo día en el que fuiste el único de Tártaro que me rechazó y logró escapar. Tras decir eso se mostró el momento donde él estaba parado sobre maquinaria en la prisión y todos los prisioneros estaban mirándolo excepto uno que estaba oculto, siendo Stein, el cual All for One pese a no tener ojos, logró darse cuenta. Ese maldito, dijo enojado y furioso All Might. Maldición, decía enojado Torino al ver que todo lo que pensaron que iba a ser una ayuda terminó siendo algo peor. Aunque te deshagas de ella, la sangre es. Pero al decir eso, lamió la sangre que estaba en su máscara, la cual era la nueva sangre de All for One, pero... Es verdad, puede seguir USA, no continuó Mineta, ya que lo que vio le demostró algo que él no quería saber, que esto no iba a ser tan fácil. ¿Eres tonto? Preguntó este tomándolo con esa parte que salía de su cuerpo a Stein por la mitad y mirándolo con su rostro lleno de sangre aún goteando le dijo, transformación de antígenos, le dijo mostrando una sonrisa, he renovado mi sangre. El secreto para reinar durante tanto tiempo es moverse sin dejar rastros. Tras decirlo el cuerpo de Stein empezó a ser aplastado por provocando que este escupiera sangre, he abierto los ojos al soltar esa sangre Stein.
Gritó este lanzándolo hacia una parte de un edificio ante el shock de todos, incluso Stein, quien logró cortarle el cuello a All for One. Este se regeneró y terminó en un edificio muy lejos. No, 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 empezaba a decir Torino asustado, ya que sabía lo que iba a pasar si mataban o absorbían el Kirk de Stein, y solo pudieron ver cómo All for One salía disparado hacia Stein. Stein. Decía Olmigt asustado y respirando agitadamente, y luego se vio que Stein estaba incrustado en el edificio de videojuegos y por encima de él estaba All for One. Hora de quedarse con el coágulo de sangre, decía este mientras que Olmigt iba hacia All for One para evitar que algo más ocurriera. Ahora que lo recuerdo, tú fuiste de gran ayuda para el crecimiento de la alianza, y por ende, de Tomura, le dijo mientras que Stein estaba respirando agitadamente. Con eso se acaba tu papel en esta historia, asesino, le dijo, y en eso preparó su mano a nada de atacar ante la impotencia de Olmigt. Stein, dijo Olmigt, quien ya no sabía qué decir, solo estaba asustado, pero vio que Stein estaba levantando sus manos. All for One. Gritó Olmigt desesperado, pero Stein levantó sus manos y dijo. ¿Qué haces?, dijo confundida Star. No se acaba ahí, todo es un proceso, rey demonio. Tras decir eso estaba respirando agitadamente, pero en ese momento él solo pensaba, aunque no haya recibido una educación superior, tú me enseñaste todo sobre cómo es un héroe. Tras decirlo en su mente mientras la imagen de Olmigt yendo hacia Stein se visualizaba, levantó sus manos con una gran sonrisa, cerrando sus ojos mientras una pequeña lágrima caía por su mejilla y pensaba sus últimas palabras. Siempre quise que Stein muriera por lo que le hizo a mi hermano, pero, aunque se me cumplió lo que pedí, decía Ida, el cual estaba cabizbajo, esto no me hace sentir bien, esto para nada me hace sentir bien, decía intentando no llorar. Sobrevive y gana, ese fue el último pensamiento del que alguna vez fue el asesino de héroes, eres mi todo, pensó este, y finalmente, Stein, el asesino de héroes, fue asesinado y su Kirk fue robado por All for One, y este extendió su mano hacia Olmigt. ¡Huye!, gritaban los maestros. ¡Escapa!, gritaban los padres. No dejes que te ataque, gritaban todos en la sala desesperados al ver que Olmigt estaba a punto de ser atacado por All for One. Hércules. Le gritó en shock Olmigt al aún ver cómo esa maquinaria, que era ya poca, llegó a defender a Olmigt. Se suponía que ya estabas destrozado. Le dijo en shock. Porque aún tiene que defender lo último que queda de esperanza, dijo Torino, pero ahora mismo sus ojos empezaron a lagrimear ya que sabía lo que iba a pasar. Este es mi último escudo. Tras decirlo, vive, esas fueron las últimas palabras de Hércules antes de ser destruido por All for One. Mientras tanto, la gran cantidad de poder destruyó absolutamente todo, incluyendo la armadura. No, no, empezaban a decir todos empezando a llorar. Finalmente me he muerto, dijo en shock Tosinroy, el cual no sabía qué decir. Esperen, escuchen, dijo Mina, la cual hizo que todos miraran nuevamente a la pantalla ya que muchos se estaban secando las lágrimas y llorando tras lo ocurrido, pero... Toshinori, aguanta, se escuchaba de fondo en un espacio totalmente en blanco. Toshinori. La rueda sigue girando. Ánimo. Toshinori, tras escucharse eso, se mostró a Tosinroy en el piso siendo alentado por Nana Shimura, su maestra. Nana, decía Torino con una sonrisa. Maestra, le dijo con una sonrisa a Toshinori con una pequeña lágrima. No está muerto, dijo Tetsu, y ahora todos lloraban de la alegría, pero... Maestra, dijo Toshinori cansado, esto es una alucinación, estoy dándome ánimos. Decía este mirando hacia arriba viendo solo un espacio en blanco, tanto mis objetos de apoyo como mis piernas, ya no puedo usar, ya no puedo luchar, decía este mientras enfrente de él estaba Nighteye mirándolo, pero... En ese preciso instante se dio la vuelta y solo pudo pensar una cosa, todavía no estoy muerto, pensaba este y empezaba a arrastrarse con su mano mientras la agua flotante estaba aún en problemas y él solo podía sonreír, lleno de sangre y de heridas, solo dijo. Ven aquí, le dijo con una gigantesca sonrisa. Aléjate, retrocede ahora mismo Olmigt, le dijo Enji. Esto aún no se acaba, le dijo Tosinroy. Vas a morir, no lo entiendes, ya no puedes ni levantarte, le gritó. Haré lo que haga falta, le contestó, pero la imagen seguía. Pero, All for One estaba mirando a la agua flotante y justamente a alguien muy específico y se escuchó la voz de uno de los policías que gritó. All for One se ha acercado a Shigaraki Tomura. Tras escucharse esas palabras todos estaban alterados, está dentro del rango de teletransportación. Y eso solo provocó el caos en la sala. Maldición, gritó uno de los padres. Estamos perdidos, gritó otro.
Por primera vez en mi vida ya no sé qué pensar, estamos acabados, gritaban otros. No deben alterarse, dijo Toshinori, esto aún no acaba y falta mucho, les dijo. Sí, pero tú ahora mismo estás al borde de la muerte, ¿qué harás? Le dijo. Cumpliré mi destino, dijo con una sonrisa. Davi ha sido silenciado por completo. Y la evacuación de los civiles se ha confirmado también. Gritó uno de los policías. Shoto, la misión ha sido completada. Gritó el segundo policía mientras se mostraba la imagen de Shoto en el suelo, lleno de sangre y desmayado. Finalmente logré mi objetivo, dijo Shoto con una sonrisa, lástima que él haya muerto y no haya podido saber el pensar de él, dijo. Lo sé, hijo, dijo Enji, lo sé, dijo pasándole la mano por la espalda. Y aquí, se escuchó de fondo. Toga ha parado de multiplicarse. Están desapareciendo. Se escuchó del policía que habló de Todoroki y se vio a Ochako de la misma forma que Shoto. A veces quisiera que no hubiera pasado, dijo Ochako, pero prometo que ahora que sé todo esto lo vamos a evitar, dijo con una mirada determinada. Y aquí, se escuchó de fondo y en eso se mostraba la OA flotante y la gran cantidad de Duise que estaban desapareciendo. Duise está desapareciendo. Decía Momo en shock al ver cómo todos los Duise desaparecían y ella, con una gran cantidad de armas en su cuerpo, protegía a la ingeniera Atsume Mei. Reducción de peso. Esto asegurará la flotabilidad. Decía este. Gracias Momo por defenderme, dijo Mei. No hay de qué, decía con una sonrisa. Al mismo tiempo, se escuchó y esta vez estábamos de vuelta en el cuartel de los policías. All for One se ha acercado a Shigaraki Tomura. Está dentro del rango de teletransportación. Tras decirlo se mostró la imagen que choqueó a todos. Shigaraki era retenido por Izuku Midoriya en el aire. Izuku está, dijo choqueado Rocklock. Sí, tiene en el aire a Shigaraki para evitar que toque el suelo, dijo Torino. Pero eso causará que su cuerpo termine destrozado, dijo Star, alguien deberá ayudarlo, dijo. ¿Pero quién? Dijo Kirishima. Mis brothers creo que podrían ayudar en esto, dijo con una sonrisa. Desde que Midoriya bajó de la UA ha estado arriesgándoselas para evitar los ataques de Shigaraki Tomura a corta distancia y ahora la pelea está en un punto muerto. Pensaba el Tsukauchi, el cual apretó sus puños. Teletransportación, se escuchó por parte de All for One y se mostró imágenes breves de lo que iba a ser la teletransportación, desde el momento en el que me inyecté el rebobinar, al transferirle a Tomura una copia de mi don. Este ha sido mi objetivo, se convertirá en mí y me superará, decía este mientras extendía su mano apuntando hacia donde estaba Shigaraki. Ay no, dijeron todos asustados. Todavía no, si consigo pegarme a él. Pensaba All Might desesperado, ven, All for One. Gritaba este a pesar de expulsar mucha sangre. Tú no debes ni siquiera intentarlo, ¿me escuchaste? Le gritó Star, estás tan herido que sería aún más peligroso tanto para ti como para Izuku, le dijo. Aún no termino con él, esta será mi pelea y yo lo terminaré, dijo Toshinroi. Tengo que transferírselo sin que Midoriya y su One for All se entrometan. Tras decirlo el agujero de su mano empezó a generar la teletransportación, ven, mi otro yo. Tras decirlo la mano empezó a generar más de ese líquido negro y se iba acercando a Shigaraki, el cual tenía el líquido en su boca, pero... Esto es el fin, dijeron todos. Maestro, no estorbes, pensó tras cerrar su boca y que la teletransportación no funcionara, dejando a All for One con una cara realmente confundida. Bien, gritaron todos emocionados. Se me hace raro que le festejemos a un villano todo esto, dijo Bakugo. No sé, pero me alegro que ahora el idiota de Shigaraki tenga autonomía, dijo Mineta, pero me asusta el hecho de que no pueda ir hacia allí, dijo Mienta. Como suponía, ya ha absorbido mi conciencia, bueno no importa, pensó este sacudiendo su mano al ver que no funcionó, pero en eso miró hacia abajo y puso una sonrisa la cual estaba provocando que la comisura empezara a resquebrajarse, entonces tendré que ir personalmente. Al decirlo All Might sonreía. Oh no, dijeron todos y empezaron a preocuparse. Esa sonrisa me da una mala espina, dijo Star algo preocupada. Oye, mira, dijo el chico de pelo largo quien aún seguía grabando en la OA flotante. ¡Guau! Dijo el chico en shock al ver que a toda velocidad estaba llegando All for One y en su mano tenía el pie de All Might, el cual estaba de cabeza. No, dijeron todos y muchos empezaron a tomarse de la cabeza y empezaron a alterarse, muchos incluso empezaron a llorar. Con esa lastimosa cara que tienes, te toca hacerte cargo de haber hecho soñar a los jóvenes, All Might. Le decía de forma burlona y con una gran sonrisa.
Por favor, que alguien salga a ayudar a Olmig, por favor, decían todos y muchos, en especial los niños, estaban llorando mientras que los adultos estaban enojados e intentando el no gritar. Mi misión era detenerlo y ni siquiera pude, dijo Enji. Soy tan patético, dijo. No, Enji, si lo detuviste, dijo Toshiro, ahora mismo el que debe finalizar con esto soy yo, dijo seriamente. Tienes que salvar a Olmig, Midori y Izuku. Le decía Shigaraki aún en el aire junto a Izuku, vamos, ve a salvarle. Le decía, pero Izuku seguía presionando. Yo aprovecharé ese momento para ir y destrozar a todos los que antes estuvieron hiriéndome ahí arriba. Tras decirlo, Izuku miraba hacia donde estaba Olmig y lo vio, sangrando, de cabeza, agotado y acabado. No tiene que hacerlo, dijo Toshinori y todos lo miraron como diciendo eres estúpido. Si él siquiera se mueve, Shigaraki destruirá todo, dijo, y todos empezaron a llorar. Mi muerte tal vez sea algo de lo que a muchos les duela, pero yo haré todo lo posible para protegerlos a todos, dijo con una sonrisa. Su respiración se encontraba agitada y ya no sabía qué decir, tan solo empezó a recordar. Le daré al destino y a cualquier otra cosa la forma que quiera con estos brazos, decía Olmig mientras extendía su mano transformado. Y yo lo haré junto a ti. La imagen de Izuku haciendo lo mismo se mostró, pero él en ese momento no sabía qué decir y solo pudo pensar. Lo siento, Midori Shonen, pero, aquí se termina mi camino, dijo con una sonrisa. Se suponía que ya había contenido mis lágrimas y ahora estoy a punto de derramarlas de nuevo, aguantaré. Pensaba y recordaba una de las frases de Olmig. Tienes que dejar de ser tan llorón, le decía dándole palmadas en la espalda a Izuku en lo que fue en su momento su primera prueba. Creo que algo que debía haberle dicho que se podía llorar, pero fui tan duro al inicio que me perdí yo mismo, dijo con una sonrisa y Olmig, aunque no lo quiera, empezó a llorar. Porque quiero ser un buen alumno, pensaba, pero en eso se escuchó lo último. El vestigio del One for All ya se despidió de él por adelantado, en el interior de Midori y Izuku. Tras eso, el vestigio dentro de Izuku desapareció y solo se pudo escuchar el grito del joven héroe llorando mientras aún seguía en la batalla. Olmig. Tras gritarlo todo se volvió oscuro y de pronto se lo vio a él, en el pasado haciendo la pregunta en aquella azotea. ¿Puedo ser un héroe aunque no tenga un Kyok? Tras esas palabras se escuchó una respuesta diferente. Claro que puedes, le dijo Olmig ahora mismo llorando con una sonrisa. Me alegro haberte conocido, Midori y Izuku, dijo con una sonrisa. Claro que puedes, decía Olmig, porque tú te esfuerzas mucho y no renunciaste a tu sueño. Tras decirlo se mostraron múltiples imágenes de Izuku y su esfuerzo en convertirse en un héroe, pero en eso apareció Olmig colgado mientras él también decía unas palabras. Yo tampoco pienso renunciar a mi sueño de... Tras eso, puso una sonrisa tétrica y subió todo su cuerpo hasta donde estaba All for One y lo agarró del cuello desde atrás con su antebrazo mirándolo y diciendo. Un ataque kamikaze, dijo en shock Bakugo y también empezó a llorar de gran manera y empezó a rezar. Por favor, te lo pido, si sigo vivo, por favor, evita que alguien como Olmig siga con vida, por favor, aunque yo me muera para salvarlo, que él no muera, pensaba implorando que Olmig no muriera. Convertirme en el símbolo de la paz. Tras decirlo All for One abrió aún más sus ojos y recordó las últimas palabras de Nana Shimura. Cuídalo bien, Zoraiko. Tras decirlo miraba a su pupilo y a su amigo mientras lanzaba a Olmig lejos. Haz que su sueño se haga realidad. Tras decirlo Gran Torino salió volando. Maestra Aada. Gritaba mientras que Torino se lo llevaba lejos y ella se estaba por enfrentar a All for One en un gran campo de batalla. Los últimos momentos de Shimura Nana, ¿por qué lo estoy recordando ahora? Pensaba desesperado y en eso recordó algo del combate en camino. No era más que una mujer que avanzaba por sus ideales sin tener la fuerza para llevarlos a cabo. Murió de una forma realmente patética, pero tras decir eso nuevamente la imagen de Nana completamente destrozada, siendo tomada del cuello y a pesar de que estaba en las últimas le dijo. All for One vas a perder contra Olmig, sin duda porque... Tras decir eso se mostró a All for One brillando al igual que el guante de Olmig. Toshinori, él está mucho más loco que tú. Tras decirlo último tenía una enorme sonrisa y le dijo. Tenías muchísima razón, Nana, es un loco estúpido, dijo Torino. Si mueres otra vez, al menos te convertirás en un niño pequeño. Tras esas últimas palabras la gigantesca explosión inundó todo el lugar quedando totalmente en blanco. Este es mi último adiós. En su momento lo di como el símbolo de la paz, pero ahora será como Toshinori Yaji, dijo con una sonrisa aunque todos estaban llorando y tristes.
En ese momento, se escucha una risa de un niño quien reía de forma muy constante. Esto es a lo que se le llama como despedida final, ¿no? Dijo Toshinori y en eso solo pudo sonreír al ver algo que le hizo algo en su corazón. ¿Para qué nacemos? Decía el niño, ¿por qué motivos vivimos? Mientras lo decía el niño estaba leyendo un manga, más específicamente Anpanman, una obra de Yanase Takashi, y a pesar de estar leyéndola había otra mano sosteniendo el libro y mientras el niño reía y a su lado había una mujer de cabello rubio sonriendo viendo a su hijo se escuchó la voz de All Might. ¡Qué bella mujer!, dijo Rock aunque su mujer le dio un pisotón. Es mi madre, dijo Toshinroi. Realmente es hermosa, decía Inko. ¿Ella cómo murió?, preguntó Mitsuki. Ella fue asesinada en un ataque de villano, dijo. Desde ese día quise cambiarlo todo, ese fue mi motivante, dijo. Ahora que lo pienso, todo el mundo ha atravesado su propio camino. Tras decirlo la imagen de la madre leyendo junto a su hijo sentados en el piso cambia un campo con árboles de cerezo y un camino amarillo, ese es un recuerdo demasiado plácido para llamarlo origen. Tras decirlo se vio a Toshinori caminando y luego empezó a ver hacia atrás y vio unas pequeñas esferas de luz y una última tenía como pequeños destellos. Si hablamos de lo que yo he hecho, solo he estado mirando hacia atrás en ese camino porque parecía algo muy importante. Tras decirlo el lugar se puso oscuro y se escucharon las últimas palabras de Toshinroi Yaji, así que, tras eso. ¿Qué quiere decir todo eso?, dijo confundido Enji. No lo sé realmente, dijo Toshinori. Oigan, ¿por qué se puso todo oscuro?, dijo Ryukyu y en eso todo, incluyendo a All Might abrir los ojos de shock. ¿Crees que puedes escoger morir como un héroe? All for One estaba con una sonrisa y con unos ojos extremadamente afilados viendo a All Might a los ojos mientras que el guante que intentó usar All Might para explotar había sido destruido ya que All for One estaba con unas espinas en su espalda. No, gritó All Might en shock. No, empezaron a decir todos al ver que el sacrificio heroico no iba a ser realmente como él quería. Por favor, pensaba Bakugo rezando con todas sus fuerzas para que All Might fuera salvado. Al fin te has quedado sin fuerzas. Tras decirlo lo soltó y sacó su lengua la cual era más larga y lamió la sangre del ex héroe coágulo de sangre había sido usado y Toshinori estaba congelado en el lugar. Me has enseñado muy bien lo aterrador que es un héroe herido, le dijo, ya no puedes conseguir nada. Tras decirlo empezó a sonreír y la sonrisa que se formaba se extendía hasta romper la comisura de los labios. Estaba esperando que pusieras esa cara, esa expresión que pones cuando la ira te invade por completo. Tras decirlo la mirada de shock de All Might era palpable y todos estaban gritando. Alguien por favor deténgalo, gritaban los estudiantes. Tienen que salvarlo brothers, dijo Star mientras evitaba el llorar. Por favor, no dejen que él muera, pedía Kirishima llorando. Gentle. Gritó la brava y Gentle aún debajo del agua gritó. Bien Tobita, decía Tsukauchi ya que si la UA estaba bien, él podría ayudar. Sí, la UA está estable. Vamos. Voy para allá. Gritó pero en eso la UA flotante recibió un ataque. ¡Guau! Gritó el chico que estaba grabando. No dejes de grabar. Decía nuevamente el chico de cabello largo en forma de pelo de Marge Simpsons. KGH. Se quejaba Gentle ya que nuevamente estaba soportando la UA flotante. No, gritó Tsukauchi desesperado. Te ha absorbido la UA y te olvidaste de tu objetivo. Da igual, deja que la bondad humana te contenga, Tobita. Tras decirlo, se vio como All for One había usado un Kir desde su ojo mientras aún sostenía a Toshinori de su pierna pero en eso, desde arriba, aparecieron los jets de combate. Bien brothers es hora, destruíanlo, gritó Star mientras no paraba de llorar pero. Lásers preparados para disparar a la vez. Gritó uno de los pilotos mientras se generaba un campo de fuerza. Le daremos a All Might. Él es, el ídolo de Star. Gritó el amigo de Star mientras todo esto era visto por Akbar por la televisión, pero en eso All for One miró a los pilotos y dijo. Vamos, decía Enji quien imploraba que ellos puedan detener al villano. El X-66 que arrinconó a Tomura junto a Star. Solo decía con una sonrisa. Fuego. Pero tras eso todos los aviones fueron destruidos en un solo movimiento de mano. No, dijo Star la cual empezó a llorar al igual que todos. Pero Star no está aquí, ¿verdad? Al decirlo se mostró como las partes del avión caían y Akbar solo bajaba la cabeza llorando, al igual que por el lado de Izuku quien estaba en shock ante lo que vio y Tsukauchi estaba también en shock. Solo un milagro podrá salvarlo, dijo Tsukauchi quien lloraba de la impotencia al igual que todos y en ese preciso instante vio a Bakugo, e hizo la misma acción que el chico empezando a rezar.
Oh, no, dijo uno de los civiles. ¿Eh? Dijo otro mientras se mostraba a la mujer y al niño de antes rezando. Sí, se acabó, dijo un hombre conejo viendo la televisión. Olmigta muerto, Olmigta muerto. Gritaban otros civiles. No puede ser, no. Gritaron los niños que miraban la televisión. Olmigta, dijo un hombre junto a varios niños a las afueras en una pequeña choza. Él me salvó hace tiempo, decía un anciano levantándose de su mecedora viendo hacia allí mientras que los niños que estaban en los refugios estaban viendo como All for One estaba levantando a Olmig por encima de él. Por favor, alguien salve a Olmig, empezaron a decir todos implorando y llorando que alguien salvara al héroe número uno. Sea la forma que sea, su muerte, dijo Shigaraki mientras que All for One estaba riendo. Tío Olmig, decía llorando Melissa llevándose las manos a la boca evitando gritar. Toshinori, gritaba Torino en la cama de hospital viendo todo. Será el punto de inflexión de una era, tras decirlo empezó a reír Shigaraki. No, pensaba Tsukauchi mientras Olmig seguía mirando hacia su pupilo. No, pensaba Izuku aún en shock mientras veía como Olmig era partido por All for One ante la impotencia de no poder hacer nada. Por favor mueve tu puto culo imbécil de mierda y salva a Olmig, pensaba Bakugo mientras generaba explosiones a su alrededor y en ese momento. Que alguien, Tsukauchi bajó la mirada llorando y rezando pidiendo que alguien lo salvara, pero no solo él, todos lo estaban pidiendo y en ese preciso instante, la UA empezó a generar algo extraño, un brillo salía desde la superficie de la escuela flotante e Izuku estaba en shock pero rápidamente miró hacia allí y lo que vio los dejó a todos en shock. El fin de una era, se escuchó de fondo y allí apareció, el niño que afirmaba que sería el número uno, el que murió pensando que nunca llegaría al nivel de Izuku, Bakugo Katsuki había regresado. Y, mientras se seguía escuchando la voz, se vio como Izuku logró ver a Bakugo, pero este en su mano tenía la carta de Olmig, que en algún momento obtuvo de pequeño, mientras que el camino donde estaba Olmig, se vio la esfera la cual pasó a ser unos pequeños Izuku y Bakugo, quienes estaban emocionados para luego ambos mirar con una sonrisa que tenían la misma carta y la voz finalizó con una última palabra. Un nuevo comienzo, tras eso, la mirada de shock de Izuku y la de Bakugo se encontraron finalmente dejando en shock a todos. Gracias, en eso el Gesot fue aplastado por Mitsuki quien estaba llorando agradeciéndole al héroe por haber salvado a su hijo pero no solo ella. Gracias, Masaru también lo abrazó provocando que Ed Gesot no sabía qué decir solo podía sonreír de forma algo incómoda porque hasta hace unos segundos todos estaban llorando por la muerte de Olmig. Si sigues por este camino, te enfrentarás a un villano y. Tendrás una muerte horripilante. Las palabras de Nighteye resonaban en la cabeza de Olmig, mientras que toda la sala estaba inundada de la risa de All for One, mientras que la imagen de Olmig, siendo tomando de una pierna y de su cuello, mientras su antigua herida se iba abriendo empezando a parirse por la mitad era visible, pero en ese momento se escucharon unas palabras. Tengo que llegar allí, dijo Bakugo serio. ¿Cómo vas a hacer eso si apenas fuiste revivido, idiota?, le dijo su madre. Tengo que llegar y lo único que me ocurre es que Izuku me dé un impulso, dijo. Pero eso no provocará que no pueda luchar contra Shigaraki, dijo Denki. El viento comenzó a soplar, se escuchó de fondo mientras las hojas de cerezo empezaban a flotar por encima del agua gracias al viento. Hoy voy a hacer una tarea, decía un granjero mientras que la gente empezaba a gritar el nombre de Olmig mientras otros estaban mirando todo desde la computadora y otros estaban juntando sus manos rezando. Es importante terminarlo de hoy que una amenaza lejana imbécil. Se escuchó de uno de los reporteros y en eso Meryl la que había dicho esas palabras de All for One dijo. La corriente atmosférica está extraña. Tras decir eso, la imagen de Bakugo parado en la esquina de la UA flotante se mostró frente a la cantidad de olas provocadas por las corrientes atmosféricas era visible y en eso uno de los periodistas le dijo. Meryl, el fiasco de antes, ya lo han subido, le dijo y en eso se empezó a reproducir las palabras de la mujer. Se prevé que se suba una corriente atmosférica de gran velocidad con la posibilidad de que afecte también a Norteamérica, tras eso se vio a un chico con apariencia de perro que estaba viendo todo. Martín, la comida está lista, decía su madre mientras que, él solo pudo decir. Olmig, no quiero que mueras, tras esas palabras la imagen de Izuku y Bakugo viéndose para luego.
Y me encargaré de que eso no ocurra, niño, le dijo, y en eso todos se sorprendieron ante lo que vieron. Shigaraki estaba en shock y confundido viendo cómo a máxima velocidad Bakugo estaba yendo hacia donde estaba Izuku, el cual rápidamente lo tomó del antebrazo y lo hizo girar en conjunto con las explosiones y con el propio cuerpo de Izuku. Se los dije, dijo con una sonrisa Bakugo. Mocoso. Si vuelves a activar el cambio de marcha, esta vez no podrás liberarte del daño de retroceso. ¿Eso no lo haces después de ver la manera de ganar? Tras decir eso, el segundo portador vio una imagen del vestigio de All Might que estaba apareciendo, provocando que éste cerrara los ojos. Rápido, apúrate, maldita sea, decía alterado Bakugo. Izuku rápidamente usó el látigo negro sosteniendo a Bakugo y empezó a girar aún más rápido. Segunda. Tras decir esto, Bakugo se impulsó con las explosiones y salió volando hacia otro lado a una máxima velocidad. Lo logró, gritaron todos llorando de la felicidad. No llegará a tiempo, lo sabes, ¿verdad? Le dijo Shigaraki con una sonrisa mientras que Izuku aún lo seguía reteniendo y este le dijo, el All Might de tu interior, se veía difuminado porque el verdadero todavía estaba vivo, ¿no? Y ahora ha empezado a tomar forma porque ya no es así, ¿verdad? Le dijo, y la imagen de All Might dentro de Izuku había desaparecido y reapareció la imagen ahora totalmente completa con su apariencia actual, con la muerte del hombre que hizo soñar al mundo. Los sueños se vuelven realidad, decía sonriendo mientras que Bakugo estaba llegando a su objetivo pero parecía muy lejos del mismo e Izuku no podía dejar de ver hasta que los pétalos pasaron a su lado. El aleteo de una mariposa, decía Shoto recordando las palabras de la reportera. Las manos cruzadas de la gente, los suspiros de la gente, se escuchaba de fondo y se mostró las primeras imágenes que se habían visto al inicio. Quiero cambiar, el futuro en el que te matan, he estado buscando la forma de hacerlo, se escuchó la voz de Nighteye, el cual estaba ahora con una mascarilla de oxígeno, pienso que eso es la energía, el futuro que tanto deseo, la energía que deseo. Tras esas palabras nuevamente la voz de Meryl se escuchaba de fondo. El aleteo de una mariposa en Brasil provoca un huracán en Texas. Tras esas palabras Bakugo aún seguía usando sus explosiones para llegar, pero ahora detrás de Bakugo estaban muchas personas, todos los civiles, héroes, amigos, niños, ancianos y más llorando, rezando e implorando a Dios que All Might se salvara. Vamos, maldita sea, sé que puedes llegar, dijo Bakugo mirando a la pantalla. Los rezos de la gente, se escuchó de fondo mientras que Bakugo seguía impulsándose. Una mierda como tú haciéndote fuerte, y siendo reconocido por All Might. Se escuchó con un Bakugo en el piso y el ojo de Bakugo empezó a ser diferente, como si fuera una pequeña explosión, y mientras tanto, ¿por qué yo acabé siendo el motivo del fin de All Might? Gritó desesperado agarrándose su musculosa negra, pero en ese preciso instante. Ya no más, dijo con una sonrisa Bakugo. Tanto Izuku como el segundo portador recibieron algo en su cabeza viendo cómo la imagen de All Might regresaba a ser una forma espectral, dejando en shock a todos y viendo cómo las manos de All For One ya no estaban y el joven héroe tenía en su brazo tenía a All Might vivo. Vamos, empezaron a agitar todos alegrándose y llorando de la felicidad. Gracias Bakugo Shonen, decía con una sonrisa All Might abrazándolo. Era algo que tenía que hacer All Might, yo hice que terminaras así, ahora yo me encargaré de terminar esto de una buena vez, dijo con una sonrisa. Joven Bakugo. Decía All Might en shock y All For One giró lentamente su cabeza aún sin sus brazos, viendo a la persona que provocó que la muerte del símbolo de la paz ya no sea posible. Así es, Bakugo Katsuki habría logrado salvar al héroe número 1 y símbolo de la paz All Might. Ganaremos. Gritó este mirando hacia donde estaba Izuku. Y lo haremos, dijo con una sonrisa Bakugo. Izuku, Toshinroi, Shigaraki y All For One estaban en shock al ver lo que acababa de ocurrir. ¿No era aquí Nighteye? Se escuchó por parte de All Might y Nighteye le respondió. Sí, era aquí, All Might, le dijo Nighteye. Este era el fin de mi sueño, tras eso dicho Nighteye le respondió. El destino ha sido cambiado, le dijo y se mostró el momento donde All Might iba a explotarse, es cierto, tu sueño acabó ahí, tras eso este le dijo. Además, me quedaba una promesa por cumplir, le dijo y se mostraron los momentos donde All Might se arrodilló frente a Inko y el momento donde declaró que no moriría hasta ver a Izuku volverse un héroe y cuando Izuku descubrió que iba a morir, se supone que el mentor es quien debe morir y confiarle las cosas a los jóvenes, decía con una leve sonrisa. Eso es demasiado cliché, dijo Momo.
Y muy estúpido, dijo el padre de Momo, solo sería morir porque sí, creo que si realmente quieres demostrar el punto de tu promesa, deberías intentar vivir y no morir, le dijo. Eso solo pasa en los cómics, Yagito Shinori, le decía Nigiteye. Estoy dejando que una ilusión me diga estas cosas, decía sarcásticamente Olmigas. Eres un héroe y eres humano después de todo, le decía Nigiteye con una sonrisa, no puedes tener una muerte tranquila, tras eso se regresó al mundo real. Tal vez, pero al menos me alegro que pueda aún tener una oportunidad, dijo con una sonrisa Olmigas. ¿Qué pasa? Gritaron unos estudiantes viendo cómo Bakugo estaba volando y generando explosiones. El Kirk explosión. Dijo uno de los niños quienes miraban la tableta, pero en eso vieron cómo Bakugo caía hacia un edificio. Ese es el chico que fue raptado por la Liga de Villanos hace tiempo, decía el fan de Endeavor. ¿Cómo se llamaba? Es el que ataron en el festival deportivo, dijo otro de los que miraba por su celular mientras que Tsukauchi no podía creer lo que veía. ¡Auch! ¡Ay! Se escuchaba de Bakugo el cual estaba rodando por el piso. ¡Bakugo! Gritó Maoro al ver a Bakugo el cual, se levantó aún con sus brazos totalmente destruido dejando atrás a All Might mientras este respiraba agitadamente viendo a All for One. ¿Quién diría que esa niña sería más fan de ti? Dijo Denki. Al menos alguien es mi fan, dijo Bakugo. Esto tuvo que doler, dijo Mineta. Joven Bakugo. ¿Estás bien? Le preguntó asustado y algo en shock pero Bakugo le respondió. Eso debería preguntarte yo. ¿Eres un viejo decrépito, o qué? Pero no pudo continuar ya que empezó a expulsar sangre, blurg. Tras eso se escuchó otra voz. Sigue siendo el mismo, dijeron todos. Ay cállense, dijo Bakugo enojado. Eso debería preguntarte yo, pero... Se escuchó y se ve como Bakugo seguía expulsando sangre. Me estás jodiendo, dijo Enji en shock. Blurp, tras haber vomitado toda la sangre un pequeño hilo salió del cuerpo de Bakugo dejando a todos en shock incluyendo a All Might el cual dijo. Edgesot. Gritó y se vio la antigua apariencia de Edgesot junto a la actual. ¿Me explican cómo rayos sigues vivo? Dijo Aux. Creo que se debe a que estamos en las últimas, dijo Edgesot, esa técnica es extremadamente mortal y seguramente moriré en cualquier momento, dijo serio. Hice que escupieras la sangre que tenías acumulada dentro del cuerpo. ¿Te sientes un poco mejor? Tras decir eso este se separó de Bakugo dejando la costura y él como si fuera un pequeño hilo cayó al suelo, he usado mi poder para reparar sus órganos dañados y huesos rotos, haciendo un nudo de bolina con el estilo secreto de Akamada la herida no se abrirá. Le dijo pero en eso le advirtió, pero, cada vez que respires sentirás un dolor infernal tu cuerpo no está en condiciones para moverse. Tras decirlo empezaba a cerrar los ojos y Bakugo tocó donde estaba su herida y le dijo con una leve sonrisa. Ver sonreír a Bakugo es extraño, dijo Zero. Lo sé. Gracias por permitirme seguir con vida, senpai, tras decir esas palabras Edgesot habló. Y encima siendo alguien muy amable y respetuoso con sus mayores, dijo Mitsuki. Yo solo, te mantuve conectado. Tras decir eso se mostró cómo fue que Edgesot lo curó, conseguí forzar su sistema cardiovascular para seguir funcionando, pero, no recuperaba la conciencia. El punzón extremo es una técnica que acorta mi propia esperanza de vida, tras decirlo se lo mostró como este ya estaba cansado, cuando ya había superado el límite y tenía que elegir entre salvarme yo o salvar a Bakugo, tras decir eso abrió los ojos y vio algo, vino algo flotando por la corriente sanguínea eso era, una diminuta gota de sudor que había salido de su cuerpo justo antes de su muerte, tras decirlo se mostró como la misma caía y generó una explosión provocando que Bakugo abriera los ojos en el suelo. ¿Es en serio? Dijo la persona que menos se esperaban, Bakugo, o sea que reviví porque mi puto Kirk lo hizo, ¿alguien me explica cómo carajo pasó? Es hasta estúpido, dijo enojado. O sea que no querías revivir, le preguntó Star. Sí, quería seguir vivo pero, dijo pensando un poco lo que iba a decir, si supuestamente moríme es imposible que mi Kirk pueda seguir funcionando, dijo, creo que hasta caminar y podría haberme revivido, dijo. Eso tiene más sentido, dijo Denki. Yo solo, te mantuve conectado, lo que te hizo despertar fue tu propio don que tanto puliste, tras decirlo Bakugo empezó a caminar hacia donde estaba aunque tenía su mano destruida y se dirigía hacia All for One caminando. No creo que sea eso pero bueno, dijo dudoso Bakugo. En una situación así, esperaba ver a All for One. ¿Quién es ese enano brillante? Lo voy a hacer volar por los aires. Tras decir eso All Might le respondió. Creo que Bakugo no se da cuenta que está recién operado y con un brazo menos, dijo Edgesot.
Si hay algo que puedo hacer es que si estoy al borde de la muerte tal vez pueda lograr derrotarlo, dijo el rubio, digo, si casi derroto a Shigarafo creo que puedo al menos darle pelea, dijo. Ese es All for One, joven, tras decirlo este le dijo, dame la mano no puedo moverme por el coágulo de sangre, tras decirlo Bakugo se giró, ya he perdido la funcionalidad, pero, al menos te servirá de apoyo, tras eso Bakugo se acercó y el guante de All Might pasó a Bakugo mientras este decía, Dios de la gran explosión asesina Dynamite, tras decirlo Bakugo tenía el guante y All Might cayó al suelo diciendo, esto es lo único que puedo darte. Tras decirlo, Bakugo solo pudo sonreír de la forma más sincera que podía. Es la sonrisa más linda que he visto, dijo Mitsuki sonriendo. Creo que, este tipo de cosas son por las que quiero seguir con vida, dijo con una sonrisa. Mientras tanto, All for One estaba viendo la situación totalmente enojado con venas saliendo en su cabeza y regenerando sus manos. No, es solo un desvío. Ya que he llegado hasta aquí, tengo que obtener el One for All primero. Pensaba enojado girando su cabeza y pensando, para eso tengo que hacerme con el control de la fuerte mentalidad de Tomura. Si tan solo no le hubiera dado a Tomura mi propio don. Tras decirlo se mostró el momento donde Shigaraki se negó a ir con él, si mi otro yo que está allí, hubiera tomado la iniciativa. Tras ese pensamiento empezó a recordar algo. No entiendo, dijo Denki, antes dijo que le dio su don para tener un cuerpo nuevo, pero ahora dice que se arrepiente, decídete hombre, le dijo. Creo que se refiere a que por eso provoco que él terminara como terminó, es más, seguramente debe estar enojado ya que por culpa del plan de separarlo él terminó carbonizado usando la bala de retroceso y ahora no sabe qué hacer y posiblemente si no llega a terminar ha muerto, más de lo que ya estaba cuando Endeavor lo mató, dijo Mineta a lo que todos lo miraron, no me miren así, es una verdad, dijo y todos lo seguían mirando. Wow, ni yo lo hubiera dicho mejor, dijo Enji. Me da mucha rabia porque, han salido mal las cosas. Tras ese pensamiento aparecieron muchas personas, Geanist, Edgesot, Mirko, Nejire, Tamaki, Mirio, y muchos más, Endeavor, Aux, Hirou, Tokoyami, los estudiantes de Shiketsu, Hitanto Machia, Mt. Lady Shinzo, Mineta, y All Might con su armadura haciendo así que All for One sintiera un profundo odio pero por arriba de él apareció su verdugo. Yo soy el final boss, All for One. Gritó Bakugo apareciendo con una gran explosión y acercando su mano al rostro de All for One. Se suponía que el viento soplaba a mi favor. Pensaba y en eso reapareció la imagen del segundo portador, para luego recibir una gigantesca explosión. Yo me encargaré de limpiar lo que One for All no puede. Gritó Bakugo con una sonrisa empezando así el combate final de dos personas con un ego alto pero con caminos diferentes Dynamite vs All for One. Oh, creo que si no me morí antes, aquí seguramente me moriré, dijo Bakugo, pero quiero ver qué es lo que haré, seguramente le daré con todo ya que mis explosiones lo afectaron, dijo. Deja de decir tonterías, le dijo la madre dándole un zape, vas a seguir vivo solo no te sobreesfuerces, dijo Mitsuki. Sí, sobre eso, no se les hace extraño de que Bakugo pueda luchar pese a todo lo que sufrió antes, dijo Shoto. Creo que se debe a que está en una especie de frenesí por el anterior combate, dijo Enji. Hemos acabado de aplacar los disturbios enfrente del hospital central. Estamos tratando a los heridos más graves y transportando a los detenidos. Tras escucharse eso, se mostró a Shoji siendo ayudado por Koda y muchos enfermeros llevaban a los heridos. Al final logramos nuestro objetivo, dijo Koda. Ahora solo hay que ayudar a los heridos, dijo con una sonrisa Shoji. Hemos controlado la isla oculto. Se escuchó y se mostró a Gan Orca siendo ayudado. Logramos detener a todos, dijo con una sonrisa Gan. Hemos terminado de controlar las zonas del plan de separación. Estamos tratando a los heridos. Tras eso se mostró a Aoyama y a Agakure ayudando. Gracias por la chaqueta Aoyama-kun, le dijo Agakure. Todavía están peleando en el estadio cancional de Takoba. Tras eso se mostró a Ojiro y Ryukyu luchando contra un villano. ¿Esos son bebés? Dijeron todos al mismo tiempo. Hemos capturado a Mr. Skeptic. Lo estamos trasladando. Decía un dog junto a Skeptic. Ese fue la presa más sencilla de mi vida, dijo con una leve sonrisa Oun pero empezó a enojarse, necesito que sea una maldita presa no un estúpido objetivo, dijo enojado. Hemos terminado de llevar a los refugiados a la Shiketsu con el sistema de evacuación. Decía uno de los de la clase B, el bloque detenido en el que se encontraban los refugiados ha vuelto a moverse. Tras decirlo empezaron todos a alegrarse. Ahora todo será mejor, dijo una madre.
No cantemos victoria, dijo Tetsu, esto va a seguir y va a ser aún más complicado, dijo seriamente. Hemos terminado de controlar las ruinas del hospital Haku. Tras decirlo se mostró la imagen del búnker donde estaba Gigantomachia destruido, no sabemos dónde están Kurohiri, Eraserhead ni Present Mic. Tras eso se mostró a Tsukauchi el cual estaba observando todo, pero de pronto pasamos a un edificio. Diablos, dijo Mick, tenemos que salvarlo, dijo Serio. Lo sé Mick, lo sé, dijo Aizawa. Oigan, esa no es, dijo Ibara y en eso se dieron cuenta, Lady Nagant estaba en el suelo del techo del edificio. Al final, esta guerra a gran escala se convertirá en una lucha en la que tengamos que confiar en Midori y Izuku, decía la imagen de Rocklock mientras que Lady Nagant estaba intentando el levantar mientras pensaba. Midoriya, Izuku, pensaba esta con todas sus fuerzas levantándose pero regresando a la batalla. Carajo, eso sí que fue velocidad, dijo Denki. Por eso tienes que entrenar tu Kirk, tarado, le dijo Bakugo. ¡Qué rápido! Decía All Might en el piso. Justo antes de morir, decía Edgesot. No que ya te ibas a morir, dijo Enji. Me estoy sorprendiendo de la durabilidad que tengo, dijo Edgesot. Fue solo durante un instante, pero tenía al mismísimo Shigaraki en la palma de su mano, tras decirlo se mostró el momento del combate entre ambos. Si lo tenías en la palma fue por unos segundos, dijo Mineta. Por eso tengo que hacer exactamente eso, le dijo Bakugo, hacer que ese sentimiento sea constante y logre derrotarlo, dijo con una sonrisa. ¿Cómo lo harías? Dijo Momo. No sabría decirte, dijo Bakugo pensando. Estaba en el proceso de conseguir algo. Tras eso se mostró a Bakugo por encima de All for One. Deja que este efecto secundario siga actuando más. Aún, no. Más. Pesaba Bakugo con una sonrisa mientras que generaba más explosiones cerca suyo. Vaya, realmente logré despertar algo pero no qué es exactamente, dijo Bakugo. No será tu despertar, dijo Ochako. Como el tuyo y el de Shoto, Shoji, Koda y más, dijo a lo que miro hacia arriba, puede ser, dijo con una leve sonrisa. Ya basta, decía All for One en el techo del edificio, lo haré luego, tras decir eso miro hacia otro lado. Así que escapando, dijo Bakugo con una sonrisa siniestra. El combate aún continúa, dijo Shoto viendo como Shigaraki aún seguía apresado por los látigos de Izuku. Muy bien, tras decir eso este rompió con muchísima facilidad los látigos negros. Ay no, dijeron todos. Estaba solo actuando el maldito, dijo Bakugo enojado, Izuku, no hagas ninguna tontería, pensó Bakugo serio. Solo tengo que volver a destrozarlo las veces que haga falta, dijo este rascándose el cuello. Atrévete hijo de puta, dijo enojado Bakugo, vas a ver lo que te espera, dijo con una sonrisa. Conseguí tomar distancia y aguantarlo de alguna manera con sensor de peligro. ¿Cómo voy a poder lidiar con su regeneración, más su golpe mortal instantáneo, más su cuerpo aún más fortalecido que antes? No pude encontrar la respuesta, pensaba este. Carajo, dijo Enji, ahora Izuku la tendrá más difícil, dijo serio. Cuando active cambio de marcha será lo último independientemente del tiempo que esté activa, en cuanto termine no podré mover mi cuerpo así que cuando la active, pensaba y en ese momento hizo el mismo movimiento en forma de palanca de cambio, será la última vez de verdad, dijo serio y en eso tanto Shigaraki como Izuku junto al segundo portador se pusieron en posición y Bakugo hizo lo mismo aunque All for One hizo algo en su mano mientras se escuchaba de fondo. Plus Ultra. Decían tanto Bakugo como Izuku al mismo tiempo. Ese maldito está escapando, gritó Bakugo enojado al ver cómo All for One salía disparado hacia otro lado. Aún no. Dijo Bakugo enojado, Plus Ultra. Pensó este tras la acción y en eso le gritó, eres un mob. Tras decirlo se vio como All for One estaba escapando, mientras pensaba. No me mete tanta presión como en Deaboro el Dark Shadow, pensó este, solo tengo que dejarlo para después, no se puede comparar con All Might. Tras pensarlo se mostró el momento donde más había sido herido, no vale la pena hacer que el rebobinado avance más, no tiene sentido esta piedrita no tiene ese destino. Mientras lo pensaba su ojo se iba haciendo más pequeño. Tal vez, pero eso no quiere decir que no te moleste hasta terminar con tu maldita existencia, dijo serio Bakugo. Solo falta unos golpes más, dijo Ida. Tal vez, pero tengo que saber qué estoy haciendo ya que mis explosiones son bastante grandes, dijo Bakugo. He comprendido este dolor, el dolor de las gotas de sudor de las palmas de mis manos recorriendo todo mi cuerpo, el dolor que siento cuando explotan siento su posición. Debo usar el dolor para calcular la explosión.
Pensaba Bakugo mientras se mostraba un diagrama de él y cómo el torrente sanguíneo era visto y como pequeñas gotas de nitroglicerina iban por todo su cuerpo en puntos estratégicos. O sea que tus gotas de sudor en ciertos puntos, si bien te generan dolor, puedes usarlas para aumentar las explosiones, dijo Momo. Sí, no sé cómo funcionará en la teoría, pero en la práctica debe ser no solo doloroso sino que complicado, dijo serio Bakugo. Si con esto derroto a All for One, por mí, que el dolor siga, pensaba Bakugo. ¿Qué está pasando? Pensaba All for One escapando y en ese momento a su lado vio como Bakugo estaba a centímetros de él luego de grandes explosiones que se escucharon a lo lejos. ¡Auch! Jaja, qué rápido. Voy tan rápido que no puedo parar. Tras decirlo mientras escupía un poco de sangre se llevó puesto un edificio. Me parece que las explosiones también te dejaron tocado, dijo Mineta y Bakugo no hizo nada. ¿No me harás nada?, dijo confundido. Ya lo hice, dijo Bakugo con una sonrisa. ¿Qué?, dijo y explotó Mineta por los aires. Y luego dicen que esto no funciona, decía Bakugo con una mina de proximidad de nitroglicerina en su mano. ¿Qué le pasa a este tipo? Pesaba al For One aumentando su velocidad. Oye, Izuku, me pregunto si todavía puedo alcanzarte, pensaba Bakugo en el pasado pero ahora, me pregunto por qué, siento que ahora puedo superarte. Tras decirlo reapareció en el costado de All For One con sus manos extendidas. Vamos a ir por este camino juntos Izuku, no me pienso quedar atrás, pensaba con una sonrisa. Oye cariño, Katsuki está. En la OA estaba Mitsuki la cual empezó a ver a la pantalla grande y le habló a Masaru. No. No puedo mirar. Al fin y al cabo su oponente es, decía este algo aterrado pero Mitsuki lo tomó del hombro. Tenemos que verle, ¿por qué? Tras decir eso ella puso su mano en su pecho, porque estoy segura de que ese niño, está sonriendo igual que siempre. Tras decir eso se vio como Bakugo tenía una gigantesca sonrisa. Gracias mamá, le dijo Bakugo abrazándola. Siempre te estaré mirando mi bombita, dijo y algunos empezaron a reírse. Creí que ya no me dirías ese apodo, dijo rojo Bakugo. Pues lo seguiré diciendo, decía abrazándolo para la desgracia de Bakugo. ¿Por qué esta piedrita lleva todo el tiempo? ¿Por qué me molesta más que All Migs? Pensaba All for One y en eso, reapareció el segundo portador. Aún sigo sin entender por qué él aparece, dijo Masaru confundido. ¿Es eso? ¿Se parecen? Pensaba All for One. ¿Pero en qué? Gritaron los Bakugos en conjunto. No busques a Yoichi, ya no está, rey demonio, tú lo mataste. Tras decirlo se vio como All for One tenía a el segundo portador en su mano, mientras que solo se podía ver los ojos de All for One mientras él estaba cubierto por las sombras. Lo mato, dijo Midnight en shock. ¿Qué clase de monstruo han creado esta sociedad? Dijo Rocklock. ¿Pero por qué lo hizo? Dijo confundido Manga, sé que fue encerrado pero, dijo y en eso Bakugo le respondió. Porque él no tiene humanidad, dijo Bakugo serio, esa mirada, su forma de actuar, ese ego, lo transformó en un monstruo, dijo Bakugo. Lo recuerdo claramente porque le guardo rencor, es cierto, es ese tipo, fue por ese tipo, si ese hombre no le hubiese tendido su mano, lo que yo más odio es... Tras ese pensamiento la imagen de él segundo ayudando a Yoichi se vio, pero también se vio que Izuku agarraba el brazo de Bakugo para ayudarlo para luego mostrar cómo Bakugo salía volando luego de la gigantesca explosión que generó para luego estrellarse contra un edificio y gritar, fue por tu culpa, Kudo. Gritó All for One mientras que su boca empezaba a desencajarse. Así que su nombre es Kudo, dijo Enji. No tenemos ningún familiar con ese nombre, dijo Masaru. Ni siquiera en mi familia, dijo Mitsuki. Te has vuelto loco. Yo soy Kacchan de los Bakugo, imbécil. Gritaba Bakugo en el aire con una sonrisa. Al fin usaste ese apodo, le decía Denki abrazándolo. Quítate, gritó Bakugo. Ay, déjese querer, le decía este abrazándolo más fuerte. Oigan, porque ahora se escucha como multitud, dijo confundido Zero. Sí, es mucho bullicio, dijo algo confundido Bakugo. ¿Quién es esa?, dijo extrañada Mitsuki y en eso empezaron a escuchar la narración de una historia peculiar. Esa prostituta había contraído una enfermedad hacía un año. Tras esas palabras todos estaban shock ante lo que veían, una mujer sentada tomando licor, desaliñada y descuidada. ¿Qué rayos es esto?, dijo confundido Rock. Esto es algo del pasado, pero no de Izuku, ni de los chicos, dijo Enji. Es el pasado de All for One, dijo Toshinori, no sé por qué pero, lo siento, dijo confundido. Le había salido una verruga muy dura en el brazo izquierdo. Si no se dio cuenta de su embarazo durante 8 meses, ¿no fue solo porque viviera en la calle? Tras esas palabras todos estaban impactados.
Espera, ¿eso es? Dijo confundida Midnight al escuchar eso, es imposible, dijo sorprendida. No puede ser que mi predicción fuera cierta, dijo Bakugo. ¿De qué hablas, hijo? Dijo confundida Mitsuki. Yo, no quiero decirlo pero espere para estar seguro, dijo Bakugo. Ella estaba embarazada, dijo en shock Inko. Era porque no se acordaba de haber hecho nada, dijo la voz e Inko dijo. Ella fue violada, dijo y muchos la miraron. No se sabe eso, dijo Mitsuki. Lo acaban de decir Mitsuki, no se acordaba de haber hecho nada, dijo, ella debió ser atacada y griega. Como a nadie le importa, ella siguió como si nada, ni siquiera ella misma le importó, decía triste. Este tipo de situaciones son realmente algo complicado de digerir, dijo Toshinori serio. En algún momento ellos habían comenzado a vivir en su vientre y le estaban quitando las fuerzas para vivir, tras esas palabras se vio cómo eran los niños, uno más pequeño que el otro. All for One y Yoichi, dijeron todos al mismo tiempo. Mamá, decía Yoichi impactado en el interior de Izuku al ver todo esto, empezando a llorar. Tranquilo, estoy aquí Yoichi, estoy aquí, decía Kudo abrazando a Yoichi mientras lo consolaba por lo que había visto. La mujer dio a luz a los gemelos a la orilla de un río y murió en el acto, al escuchar eso todos bajaron la cabeza. Alguien debió ayudarlos, dijo Midnight con una leve sonrisa. Y su verruga por algún motivo había desaparecido por completo, al escucharse eso se mostró a la mujer muerta, pero una pequeña mano con un agujero en la palma del mismo, los dos bebés estaban solos, tras esas palabras Mitsuki dijo. Alguien debió haber pasado y los levantó, ellos no pueden sobrevivir así, dijo la madre preocupada por ambos bebés, pero en eso. Cuando las ratas vinieron a comerse el cadáver y los bebés, tras esas palabras se asquearon, el caudal del río subió y se llevó a los recién nacidos, al escucharse y ver cómo las ratas aparecían y los bebés eran arrastrados por el río, se choquearon al ver lo ocurrido. ¿Qué? Dijeron todos al unísono. Espera, ¿cómo rayos salieron con vida? Porque ese es All for One, dijo Rock, pero ¿cómo sobrevivieron si un bebé en ese momento no tiene ni fuerzas? Dijo. Un año más tarde, iniciando con la noticia de un bebé brillante, se empezó a notificar el descubrimiento de superpoderes por todo el mundo, tras eso se mostró a el globo terráqueo, esos superpoderes no eran solamente congénitos, también se manifestaban en jóvenes de ambos géneros al comenzar la pubertad, tras eso se mostró una chica que podía usar hielo, otro que podía hacer flotar un libro y un hombre con su cráneo prendido, un grupo de científicos investigó sobre esos superpoderes como si fuesen parte de una enfermedad desconocida. Tras eso. Es igual que la teoría de las ratas, dijo Aux, es posible pero, dijo algo confundido. Luego se anunció que esos superpoderes eran ramificaciones provenientes del ADN humano, tras eso dicho Olmig dijo. Sé a lo que te refieres Aux-san, dijo Toshinori, pero no creo que haya sido por las ratas, dijo, la propia evolución fue los que nos dio a los quirks, dijo. Sí, pero es que se hace extraño, dijo, primero aparecen ratas aquí, luego All for One nace ya con esos agujeros, no sería muy extraño que fue por eso que surgieran los quirks, dijo. Tal vez, la propia evolución humana nos hizo nacer ahora de esta forma, decía Rei. Fue algo muy insensible y prematuro, se escuchó, ese anuncio creó la idea que aquellos con poderes no eran seres humanos generando así una brecha en la sociedad que trajo caos y confusión, tras eso se mostró una parte de una ciudad. El caos siempre estuvo, dijo Torino, qué ironía, dijo, nacido en el caos vino a generar más caos, dijo. Parece que un grupo de paranormales se ha congregado en la zona del complejo industrial, tras eso se mostró a un grupo de cazadores de persas con quirks. Siempre hubo gente así, dijo Shoji. Siempre, dijo Aizawa, ellos deben ser los primeros que empezaron con el odio a los mutantes y derivados, dijo Serio. Deben ser los que se enfrentaron con nuestro equipo anoche, tras decir eso, Bakugo dijo. Fue All for One, dijo Serio Bakugo. Alguien lo rescató entonces, dijo Mitsuki. Acabemos con ellos antes de que vengan por nosotros, decía otro pero en eso, escucharon un ruido. ¿Qué? Dijo uno de los hombres confundido y allí se vio, envuelto en una bolsa de basura caminado hacia ellos, All for One hacia su presencia mirándolos fijamente con esos oscuros ojos rojos. ¿Un huérfano paranormal? Dijo uno de los hombres. Da pena, pero déjenlo ahí. Al ser huérfano hay una alta posibilidad que sea portador. Al decirlo se dio la vuelta pero, se escuchó un extraño ruido. ¿HM? ¿Qué es ese ruido? Dijo uno que se dio la vuelta. ¿HM? Dijo otro confundido al escuchar lo que dijo su compañero. ¿Eh?
Solo pudo decir el último antes de ver cómo no solo él, sino que todos sus compañeros eran atravesados por ese niño que los miraba con desdén y con ojos tan vacíos como el mismísimo espacio. La palabra shock era palpable, pero no sabían qué decir y siguieron escuchando. Ese era el superpoder que había tomado de su madre. Tras escuchar eso mientras se mostraba como el niño ni siquiera tenía una mirada de compasión, solo de indiferencia, Tosinroi dijo. Entonces los Quirks surgieron desde antes, dijo. O sea que ese bebé luminoso ni siquiera fue el primero, dijo Mina. Ese bebé era insolente desde que nació, todo lo que le rodeaba era de su posesión. Tras eso, se vio como el niño empezaba a arrastrarse por el césped mientras tenía en su mano a su hermano, mientras que de sus manos empezaba a generar unas estacas, idénticas a las que de niño empleó para matar a todas esas personas, y este empezaba a subir el cuerpo hinchado de su madre mientras que las ratas escapaban y de su boca salieron dos pequeños colmillos hechos del mismo Kirk que el de su madre. Aunque llorase o gritase, no se veía a sí mismo a alguien que no le diese nada. Tras eso, la imagen del niño agarrando la ropa de la mujer para luego clavar los colmillos en el pecho de su madre y empezar a tomar la leche de su progenitora para mostrarse sus ojos más rojos que nunca mientras en su otra mano tenía una pequeña mano, era simplemente un problema. Tras esas palabras la imagen del bebé era visible. O sea que él, dijo Rock. Sí, él mismo se salvó, dijo Toshinori. Su factor Kirk, dijo Shinzo, cuando a mí me dijeron de mi Kirk, lo primero que me dijeron fue que me convertiría en villano, dijo, pero mis padres se encargaron de enseñarme que eso es mentira, dijo, desde ese día quise creer lo contrario, pero era tan difícil por mi entorno, dijo, hasta que Midoriya me dijo que podía, y mis amigos me apoyaron que, dijo sonriendo, pude cumplir mi sueño, dijo pero se puso serio, al nacer sin nadie que lo criara o algo, su Kirk actuó, tal vez desde antes, dijo serio. La imagen de la ciudad se mostró y un pequeño All for One estaba junto a otras personas, las cuales habían sido asesinadas, algunas incrustadas en las paredes y otras en el piso destruidas, solo algunos estaban gritando mientras el niño estaba absorbiendo sus quirks, pero en eso, una lata le cae en su hombro, haciendo que girara su cabeza lentamente luego de haber matado al sujeto que estaba gritando. No, se escuchó de una voz bastante débil que estaba intentando pararse. Eso duele, le decía el niño. No, le decía este y se le notaba llorando, además de que no tenía algunos dientes. Él, era Yoichi Shigaraki. Mi niño, dijo una mujer la cual estaba llorando al verlo, al igual que muchas mujeres que al verlo tan débil querían ir a abrazarlo y cuidarlo. Casi toda la nutrición que debería haber recibido de su madre fue robada por su hermano mayor, causando que el hermano menor tuviese un cuerpo muy pequeño y frágil. Tras eso, All for One se acercó y le dio una patada en el rostro haciendo que cayera al suelo. Los insultos por parte de las mujeres madres no se hicieron esperar, insultándolo por lo que había hecho. No recibía absolutamente nada de él, pero era algo que le pertenecía. El hermano mayor nunca quiso dejar al menor. Tras esas palabras se mostró una ciudad y más específicamente un edificio con un sector destruido. Era un objeto, dijo Mitsuki apretando su puño contra su pecho. Ella quería estar allí para protegerlo y cuidarlo, pero ya era imposible. La diferencia entre él y yo es bastante peculiar, pensaba Bakugo recordando esos momentos donde trataba a Izuku como quería, pero agitó su cabeza. Ya no más, pensaba seriamente. A medida que la brecha se profundiza, el bebé brillante se pone al frente, proclama que traerá paz y seguridad y cada vez tiene más seguidores. Tras escucharse eso por una aparente radio, se mostró como el niño Yoichi estaba leyendo unos cómics y All for One apareció detrás de él flotando. Eso quiere decir que ese niño ya tenía una resistencia para este tipo de revueltas, dijo Enji. Realmente ser el primero hace algo interesante, dijo algo curioso, pero no escuche más de él. Es más, sus registros solo son de su nacimiento, dijo. ¿Qué es lo que estás leyendo, que ni me hablas? Le dijo, a lo que Yoichi le respondió. Todavía estoy aprendiendo las letras, así que no puedo leer libros muy difíciles, pero este libro llamado cómic, tras decirlo se le mostraba con una pequeña sonrisa y una línea roja por sus mejillas, es impresionante, dijo, puedo leerlo con los dibujos. Tras eso, su hermano se acercó un poco más, el que lo dibujó transmite sus deseos con las imágenes. Tras eso se mostró las portadas que decían Capitán Héroe. Tras esas palabras la imagen de All for One con sangre en su rostro se mostró. Algún día yo también, quiero ser así. Tras eso, él se sentó a su lado y tomó uno de esos cómics. A pesar de todo, dijo Inko, él quiere a su hermano, dijo Inko, pero Mitsuki dijo. Si lo quisiera de verdad no lo trataría como objeto en primer lugar, dijo Mitsuki.
El hermano menor todavía confiaba en el mayor. Él creía que el vago recuerdo de aquella mano que lo sujetaba era parte de la amabilidad de su hermano. Tras eso se mostró la imagen de su hermano sosteniéndolo de su mano. Confiar en él fue lo peor, dijo Torino. Él no es ni siquiera alguien que pueda tener amor por algo, dijo Torino serio. 3 años después, tras escucharse eso, se mostró el mismo lugar donde vivían, pero esta vez, Yoichi estaba con una cara aterrada. Dicen que ese tal bebé brillante tiene ya más de 10 millones de seguidores. Tras decir eso, su hermano le respondió. Entonces si fue así, dijo Bakugo, cuando All for One brillaba era el mismo brillo que tenía ese bebé, dijo Bakugo serio, y todos se dieron cuenta. Hermano, decía Yoichi asustado. Eso es extraño, ¿no? Ya que es solo porque el registro de su familia fue el más rápido. Se dice que 2 semanas antes, en la India, nacieron 50 personas paranormales. Tras eso su hermano le preguntó, aunque ya sabía su respuesta. ¿Qué es ese aspecto?, preguntó. Es realmente extraño que pueda reunir a la gente de esa manera, así que lo maté y le robé. Tras esa se lo mostró flotando y con una apariencia brillosa, aunque con su ropa dañada. El robo el kit de ese niño, dijeron muchos. Está más que claro, si él no obtiene algo lo roba y hará lo posible para que todos estén a sus pies, dijo Torino. ¿Por qué?, preguntó nuevamente. Pues porque estaba dibujando en ese cómic, ¿no?, le dijo bajando cerca de él. One for all for one, qué buenas palabras. En eso todos se sorprendieron. Él le puso el nombre a su Kirk, dijo Star. Así parece indirectamente al de su hermano, aunque se me hace raro que aún no se manifestara, dijo Mirio. El héroe escondía su identidad y luchaba solo al rey demonio. Lo temían todos y se sometían a él. Tras esas palabras se mostraron imágenes de un héroe luchando mientras se mostraba cómo ocultaba su identidad, y del otro lado un villano con forma de calavera con cuernos que controlaba a las masas. Un mundo en el que todos existan solo para mí, tal como tú. Ahora yo también tengo un sueño. Tras decir eso solo pudo sonreír. Ese maldito, decía Olmigt enojado apretando su puño. Oigan, ¿por qué se escucha sonido de agua?, dijo confundido de Atarms. Espera, ¿por qué te vas? Pero si te otorgué poder, no. Gritaba All for One, y en eso, ¿y tú quién eres? Aléjate de él. Es mío. Mírame. Tras eso la imagen de Kudo tomando la mano de Yoichi llevándoselo en la oscuridad se observó. Si no vas a ser mío, entonces ya. Tras eso solo se vio una mano completamente desintegrada y llena de sangre. Lo llamé Yoichi porque fue la primera cosa que tuve, decía un All for One ya adulto viendo a su hermano desintegrándose y siendo manchado por la sangre del mismo. Ya habían pasado unos 2 meses desde que se separó de su hermano menor. Se escuchó mientras que All for One miraba como unas personas estaban escapando por las alcantarillas, pero en eso, vio como uno de ellos, Kudo, estaba en el suelo siendo levantado y protegido por su compañero, mientras Kudo tenía sangre de Yoichi en su rostro. Cuando se encontró con el joven que le robó a su hermano, dijo viéndolo a los ojos, haciendo que ambas miradas se fijaran, pero a diferencia de la de Kudo, en la de All for One no había nada, pero sus ojos estaban apagados desde su nacimiento, como si estuvieran cubiertos por una fina película, por lo que el joven no se reflejaba en sus ojos. Tras esas palabras se mostró un gigantesco edificio. El poder paranormal que le había otorgado desapareció, pensó All for One con la mano de su hermano en su mano. Ahora entiendo lo de las manos de Shigaraki, decía Tsuyu. El poder que le dio a la fuerza a Yoichi, quien seguía negándose, diciendo que no necesitaba algo quitado a los demás o algo robado para esclavizar. Tras esas palabras pensó. Esto nunca había pasado antes, pensó All for One. Entonces aquí empezó, dijo Momo. Sí, el One for All surgió, dijo Toshinroi. No, ya comprobé con mi poder que Yoichi no tenía ninguna habilidad paranormal. Pensaba que se lo había robado cuando aún no tenía conciencia, pero en una prueba que hice me di cuenta de que era una basura tan pequeña que mi poder no la reconocía como un factor, pensó. Así que fue por eso, dijo Mineta. Era como si no hubiera terminado de tomar forma por falta de nutrientes durante su formación. No puede ser. Se movió. Tras eso, en algún lugar de la ciudad. Líder, el día de aquella derrota, All for One no te tocó, ¿no?, dijo, y en eso le respondió. Mira que sos pesado, Bruce, simplemente dime los resultados, dijo Kudo, al que ahora se le llamaba Bruce. Así que su nombre es Bruce, dijo Torino. Ese nombre ni el de Kudo sabíamos, dijo Toshinori. Desde ese día dices que notas un escalofrío por todo tu cuerpo. Menos mal que te diste cuenta, le dijo. Hay 2 factores, el primero es que es algo natural. Y el segundo, es que tienes algo muy pequeño e insignificante en tu cuerpo, dijo.
Ya suponía que sería algo así, dijo Kudo mirando su mano. ¿Un poder? Dijo Monoma. No, su voluntad, dijo Bakugo. La razón por la que desapareció el poder que te di, es porque se lo tragó para compensar la parte que le faltaba, y lo robó. Pensaba con la mano de Yoichi en la mano. Tiene sentido, dijo Ochako, y gracias a eso, dijo. Permitió almacenar los quirks siguientes, decía Kendo. Ahora entiendo por qué Izuku y Olmig lograron sacar su máximo potencial, dijo Tsukauchi. No pude detener a mi hermano, decía, pero en ese momento aparecía en una casa, con un sillón y a su lado una taza de café, me dejó con vida, pero del otro lado estaba con unos harapos en un lugar vacío, solo veía a la gente como juegos y juguetes, al decirlo tomó su rostro, si tuviera un poco más de consideración hacia la gente, decía, y en eso tanto Kudo con una mirada brillante dijo. En mi interior, la voluntad de Yoichi. Pero del otro lado, All for One, con su mirada opaca solo dijo. ¿Todavía sigue viva? Tras decirlo Yoichi bajaba su mano y decía. Robar y otorgar, podría haber sido el poder más amable del mundo, decía este con una leve sonrisa, pero todo lo que se mostró fue lo contrario. Si lloraba, lo confundiría, así que lo hice, dijo y se mostró como mataba a Kudo, controlas a la gente y haces que se inclinen ante ti. Usando lo que no les gusta y sus deseos y así como lo consigues todo, tras eso múltiples imágenes en donde se veía cómo este asesinaba a Bruce y tenía un gigantesco ejército de seguidores incluso al doctor, pero en eso, al ver a Daigoro e intentar robarle el Kirk. Ese es el doctor, dijo Inko, él atendió a mi hijo, dijo y en eso más de uno se asustó. Ese sujeto buscaba niños para quitarle sus dones, dijo Rock. Pero sé que mi hijo nunca tuvo Kirk por su dedo, dijo Inko, pero y sí, dijo esta dudosa. Pero aún así, tras eso se vio como All for One no pudo siquiera robarle su Kirk y procedió a matarlo, no te saldrás con la tuya, la imagen de En siendo partido se vio como este le entregaba los cabellos a una mano con guante, siendo esta cubierta por la cortina de humo de Enden Anashimura mientras todo era visto por All for One y como de fondo, aunque se mostraba el pasado simbólicamente se lo mostró a él pasando por encima de ellos, pero... Se te escapa entre los dedos, tras esa frase, Olmig, en su época dorada con sus ojos tan oscuros y solo viéndose su pupila mientras tenía su mitad totalmente destruida y empuñando su puño hacia adelante le dio de lleno en la cabeza del villano. Olmig, dijeron los niños al ver lo que le había hecho al villano. Por eso su cara de escroto, decía por lo bajo Denki y Mineta se estaba intentando no reír. Para luego, ver a Olmig caído enfrente del villano y como en la morgue apareció el doctor. Entonces fue él quien logró reanimarlo, dijo Toshinori enojado e hirviendo en ira. Todo es por tu culpa, Kudo. Gritaba nuevamente All for One mientras algo extraño empezó a salir de su cuerpo. Oh, dijeron todos. Kudo. Erradiqué a todo su linaje. Y no solo eso, también a todas las mujeres y niños cercanos a él que fueran sospechosos. Si tuviera su sangre, debería haber sentido algo en aquel momento. Tras eso la imagen mental del primer encuentro entre ambos se puso en la pantalla. Oh, se descarta que fue pariente nuestro, dijo Masaru. Al fin, dijo Bakugo, entre esto y los viajes en el tiempo ya me tenían harto, dijo enojado. Sus ojos. En aquel momento no tenía esos ojos. Solo se parecen en coincidencia, pero es cierto que hay una voluntad parecida a la de ese tipo que ha atravesado el espacio-tiempo y se está interponiendo en mi camino. Tras esas palabras se mostró como la mirada de Kudo cambiaba a la de Bakugo con una sonrisa mientras que este estaba flotando en el aire. Soy yo o mis pies pueden hacer explosiones, dijo Bakugo. Ahora puedes volar, dijo Tokoyami. Ya era hora, dijo Bakugo, pero ahora no es tiempo de celebrar, es hora de que se acabe ese maldito vejestorio, gritó señalando a la pantalla. Aunque intente deshacerme de él con la teletransportación, los puntos a los que me puedo mover son hasta Olmig, que está muy cerca, o hasta Tomura. No puedo seguir luchando y encogiendo mi cuerpo aún más. Y que aunque llegue hasta Tomura él ya me ha rechazado. La confrontación es inevitable para poder teletransportarse, debo dejar un poco de mi poder en ese lugar, pensaba este mientras recordaba el momento en el que Tomura negó la teletransportación. Estás acabado, dijo con una sonrisa Bakugo. O al menos esa era mi intención, pero ya no importa. Te mataré, conseguiré mi objetivo y me teletransportaré, lo haré todo a la vez, decía mientras que empezó a destruirse un edificio y algo pasaba en el cuerpo de All for One. Espera que, dijo Bakugo en shock. Aquí viene, dijo Yoichi dentro del One for All mientras se mostraba en la pantalla, lo indescriptible. ¿Qué es eso?, dijeron todos en shock.
Liberación total del factor All for One. Tras eso una enorme masa de poder era generada desde All for One lleno de los quirks y rostros que alguna vez pertenecieron esos quirks. Ahí estoy yo, dijo con una leve sonrisa Aux. Me abriré paso, gritaba All for One mientras empezaba a generar una enorme esfera de poder que iba directo hacia Bakugo. Va a usar esa enorme cantidad de energía como fuerza propulsora. Quiere acabar con todo de golpe. Gritó el Gesot aún en el edificio. ¿Sigues con vida?, dijo Death Arms. Va a volver a ser un bebé. Tiene intención de jugársela. Pensaba All Might y expulsaba sangre por la boca diciendo, esquívalo, Shonen. Pero tras eso Bakugo solo miraba la gigantesca masa de energía mientras seguía volando con sus explosiones en los pies y unas gotas de sudor parecían que estuvieran encapsuladas mientras él decía. ¿Eres idiota o qué? No puedes ganarme con eso, dijo con una sonrisa. El verdadero Nightwing, dijo Mineta e hizo reír a muchos. En ese momento se vio la imagen de Mitsuki cansada pero con un pequeño bebé, ese era Bakugo el cual empezaba a llorar, al igual que Masaru quien estaba a su lado llorando al verlo. La diferencia realmente es muy igual, dijo con una leve sonrisa Bakugo y ambos padres estaban sonriendo al ver esto y sí, Masaru empezó a llorar. El niño que fue criado sin amor y con solo el odio contra el niño que fue criado por amor, de locos, dijo Tokoyami. ¿Se consideraría cine?, dijo Denki. Sí, dijo con una sonrisa a Tokoyami. Está bonito, dijo Mineta. No eres sincero no, dijo Sato. No, dijo Mineta. Yo también tomaré todo como algo mío y seguiré ascendiendo, decía Bakugo el cual era el que había luchado contra Izuku en el pasado, la explosión puede hacer cualquier cosa que yo piense. Decía mientras se mostraba la imagen de él cuando fue el enfrentamiento de la clase A y B, pero luego se mostró la imagen de Izuku débil y en el piso contra la pared mientras se escuchaba el último pensamiento de Bakugo Izuku, ya no te voy a estorbar más, pensaba y en eso Bakugo se preparaba para el ataque. Acábalo, gritó Bakugo. Esquívalo, Shonen. Gritó All Might y finalmente All for One lanzó el ataque y provocó que tanto él como el Gesot salió volando. Por favor, explota. Gritó Bakugo y en eso el rostro de All for One se deformó ya que hubo una gigantesca explosión en su rostro. Bien, gritó Bakugo emocionado. ¿Qué? Pero si no hizo ningún movimiento. Pensó alterado All for One. La lluvia reduce el poder así que las cubrí las gotas de sudor y las lancé. Dijo y todos estaban en shock. Esa cosa está rotísima, gritó Mineta. Las cubrí con sudor normal y la corriente. Las lancé sin hacer que explotaran, esperando a que lo hicieran con el estímulo de las otras gotas para crear una explosión a destiempo. Gritó Bakugo y se explicó en forma simple cómo era esto posible. Tengo que anotar esto, decía Bakugo anotando todo en una libreta. Las metió en mi boca en aquel momento. Justo en el último momento. Pensaba mientras se estaba regenerando. Siempre me han halagado por saber usar bien mi don, ¿sabes? Para mí un solo don es más que suficiente. Gritó con una gran sonrisa girando. Cada vez que recibe daño, su cuerpo se hace más joven. ¿Sabes lo que significa? No. Las palabras de All Might resonaban en su mente. Su poder se ha descontrolado por culpa del daño, así que dispararé otra vez, pensó Bakugo mientras All for One se regeneraba y gritaba. Esta es mi historia. Apártate, maldito NPC. Gritó All for One, pero. Ya no más, dijo Bakugo. Witcher Impact. Se escuchó de Bakugo el cual nuevamente le dio un gran ataque a All for One. Te he dicho. Gritaba Bakugo haciendo y generando más y más explosiones. Ya en este punto nadie decía nada, solo observaban. Que cierres tu maldita boca ahora. Tras eso, la ráfaga de explosiones como si fueran cohetes de Navidad provocó que All for One empezara a cambiar. Qué raro, la combinación de los factores no está funcionando bien, no hay manera de que colapse con tal explosión. ¿Será porque mi cuerpo se ha vuelto más joven y frágil? Pensaba All for One pero en eso alguien le respondió. Abusaste de las emociones negativas y ahora tu poder de control se ha debilitado, tras eso se vio a alguien, así que esto se ha convertido en una congregación de mis fans, decía y a su alrededor había muchas personas cerca de Aux, quien fue el que organizó todo y en eso lo señala a All for One diciendo, al final, fue Shigaraki quien causó tu caída, tras decir eso se mostró a Bakugo, el cual. Esta es nuestra historia. Le gritó Bakugo mientras el guante de All Might se destruía finalmente el rostro de All for One de una gigantesca explosión aunque su brazo estaba mal provocando que su madre gritara. El daño y la frustración que todos le hicieron sentir al fin.
pensaba Olmhit mientras lo miraba. All for One esta vez sí que, decía Yoichi mientras algo estaba respirado agitadamente en el cráter hecho por Bakugo y en eso Bakugo solo pudo decir. Yo no habría podido ganar solo. Tras eso el combate había terminado. Todos se levantaron y empezaron a aplaudir eufóricamente, se abrazaban de la felicidad y lloraban ya que finalmente, el mal se había acabado. Oigan, vean, dijo Rock y todos miraron a la pantalla. Solo tengo que avanzar un poco más. Tengo que transferirle mi poder a Tomura. Debo fortalecer mi otro yo para nuevamente tomar el control de ese malvado cuerpo y alma. Viendo cómo está Tomura, seguro que mi otro yo ha perdido sin usar esa carta. Todavía tengo una oportunidad de ganar. Si consigo controlar a Tomura, puedo robar el One for All. Yoichi, necesito que estés aquí, las cosas que odias siempre las recuerdas mejor, ¿verdad? Por eso obstruí el futuro de la gente, Yoichi, yo quiero que todo el mundo, siempre me mire, tras esa línea de pensamiento de All for One, viendo una casa para luego ver sus propias manos que tan solo eran las de un bebé, un poco más, pensaba All for One. ¿Es en serio? Gritaron todos. Era obvio que iba a pasar, dijo Enji. Todavía, no desapareces. Decía Bakugo viendo al bebé All for One. Estoy mal, dijo Bakugo, si esto no me mata, creo que podré darle al menos una explosión más, dijo viendo cómo el Bakugo de la pantalla respiraba agitadamente. Kof, hace frío. Estoy perdiendo las fuerzas. No puedo mantenerme en pie, pensaba Bakugo. Apártate. Pensaba All for One, aga. La voz del bebé llorando se escuchó a nada de atacar. Ya hasta he perdido la capacidad de hablar, estar al borde de la muerte, ya no hay nada que temer, desaparecerá él solo aunque no haga nada, mientras lo pensaba su mente se iba quedando vacía y sus ojos se cerraban para empezar a caer, pero en eso, si no cae es porque es muy fuerte no, se escuchó de él mismo mientras hablaba con Kirishima y los demás haciendo que este pisara con fuerza el suelo, haciendo que All for One se detuviera en seco, eso estuvo cerca. Tenemos que ganar por completo, ¿verdad? Le gritaba con una sonrisa. Tenemos que ganar por completo, gritó Bakugo al igual que todos. No te acerques. All for One pensó eso empezando a llorar, bogia, mientras que atacaba con el Kirk de su madre y la imagen de sangre desde la boca de Bakugo hizo pensar lo peor, pero, el niño estaba en shock. Feliz Navidad inmundo animal, le decía Bakugo con una sonrisa. Pero si no es Navidad, le dijo Mineta. Cállate, le dijo. Es hora de morir, All for One, le decía con el pedazo de lanza en su boca totalmente destruida con una explosión, y entonces fue cuando pasó. Adiós, All for One, decía Toshinro y con una sonrisa. No, mis emociones me estaban controlando, este no soy yo. No quiero, 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 te odio, 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 te odio. Tras esas últimas palabras el cuerpo bebé de All for One empezó a transformarse en un feto y de pronto, todos estaban desapareciendo. ¿Acaso regresarán los quirks robados? Dijo Kamui Wars. ¿Los factores que han sido robados volverán a sus dueños? Se escuchó por parte del vestigio de Aux mientras todos estaban desapareciendo, eso sería, pedir demasiado, ¿no? Tras eso, él también desapareció y finalmente tras transformarse en un óvulo All for One, finalmente, a los ojos de Bakugo Katsuki había desaparecido. Tras eso ahora sí, todos estaban celebrando, gritando que finalmente, el villano más peligroso de todos había muerto, en especial uno. Sí, vamos, todavía en tu cara All for One en tu puta cara feto de mierda ja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 , empezaba a reír como loco Olmigas. Sí que está contento, decía Enji con una sonrisa. Ven Enji bailemos, le decía Olmigas. Anone cree, rey, le gritó ya que su esposa lo empujó y empezaban a bailar felices para la desgracia de Endeavor, al que se le estaba riendo toda su familia haciéndolo sonreír y reírse junto a Olmigas. Adiós hermano, le dijo Yoichi desde el One for All con una pequeña lágrima cayendo. Ah, maldita sea, quería hacer la pose de Olmig. Pensó y finalmente se desmayó no sin antes dejar su puño hacia el cielo y pensar, Izuku, envíalo al infierno, dijo antes de desmayarse. Ahora viene el combate contra Izuku decía Inko y todos se pusieron serios. Unos días antes de que comenzara la batalla, se escuchó de fondo, y se mostraban los dormitorios. Un plan previo, interesante, dijo Gianist. Hay que acabar con Shigaraki dentro de los terrenos de la UA sea como sea.
No podemos dejar que caiga como una raya sobre la superficie, dijo Gianist. Pues, está complicado, dijeron muchos al recordar cómo este estaba muy cerca del suelo. Aunque ahora está en el aire, dijo Ochako. Cierto, dijo Bakugo. Claro, porque en la superficie estaríamos en una gran desventaja, como en la batalla de Hakuru, ¿verdad? Dijo este, aunque por lo bajo, lo he escuchado muchas veces. Estoy seguro que eso de caer como una raya es algo relacionado con los jeans, decía por lo bajo Tamaki. Estás en lo correcto, dijo Gianist. No, hablo de tener un propósito en común, de saber lo que queremos proteger, dijo mientras Izuku, Bakugo de pie escuchando y Nejire, Mirko y el Gesot sentados escuchaban, aunque Mirko estaba arreglando algo de su mano robot, y Tamaki se puso la capucha. Toda la zona ha sido completamente evacuada. ¿Estás queriendo decir que protejamos los edificios? Decía Nejire y Tamaki se cubría con su capucha de la vergüenza. ¡Ay Dios, qué vergüenza!, decía este haciendo lo mismo. A estas alturas no tenemos tiempo para considerar el daño a las estructuras, dijo el Gesot, se podría decir que lo ignoramos cuando establecimos el distrito de camino para la pelea contra Davi, dijo, actuaremos dando prioridad a la vida humana y al futuro, dijo este. Es lo que hicimos durante todo esto, básicamente, dijo Mirko. Ya basta de preliminares. Decía cansada Mirko. Sí, ya entendimos, dijo Mirko. El problema es el trastorno de personalidad de Shigaraki, sería más fácil si se pareciese a la de All for One. Después de todo, para que haya control, tiene que haber alguien controlado, dijo Gianist. Pues creo que ya debe estarlo, decía Aux. Pero en el caso de que se asemeje a la de Shigaraki, puede que no quede así, decía Bakugo con su máscara levantada. Ahora que ha desarrollado su poder y su odio, puede que dirija su deseo de destrucción al propio suelo. Si después de haber ganado, aunque hayamos aguantado y hayamos superado esta batalla, si perdemos nuestros cimientos, no podemos continuar, lo que tenemos que proteger es... Tras decir eso Gianist y mostrarse a Izuku se mostró. Centro de refugiados, se escuchó. Ahora es tu turno, Inko, de ver a tu hijo ser un gran héroe, dijo con una sonrisa Mitsuki. Ah, nuestra casa, los terrenos que habíamos heredado desde la generación de mi abuelo, decía un abuelo el cual lloraba al ver la destrucción. Pobres señores, decía Momo triste al verlos llorar, y miró a su padre y al hacer este simple movimiento, su padre asintió y ella sonreía, los ayudaremos, pensaba con una sonrisa. Izuku, decía su madre llorando viendo a la pantalla. Por favor, derrótalo, le decía su madre. No apuntaré mi deterioro a la superficie, sino a sus profundidades. Al hacer esto, una parte de Shizuoka desaparecerá al instante. Al decirlo todos empezaron a temblar, alrededor de 378.000 kilómetros cuadrados. Con el poder que tengo ahora, podría transformar el horizonte entero en una semana, dijo dejando a todos en shock. Una semana, dijeron tragando saliva. Sin dejar ninguna semilla que se pueda regenerar, eso es lo que significa el deterioro de todo, decía con una leve sonrisa aún en el aire. Carajo, dijeron todos. Literalmente podría destruirnos a todos, dijo Star. Ahí viene nuestro héroe, dijo Manga y todos vieron la acción de Izuku. Smash. Gritó tras darle una tremenda patada a Shigaraki y rápidamente se puso en posición mientras pensaba, si uso los poderes del segundo, tercero y cuarto juntos, puedo ir a la ofensiva. Tengo que encontrar rápido una forma de detenerle. Pensaba serio con su máscara puesta y listo para atacar. «Qué cool se ve con la máscara», dijo Denki. «Mucho estilo», decía Kamui. «Mi maestro ha muerto», decía este con una sonrisa viendo que ya no había nada de lo que era su ex maestro, de hecho, es porque no lo destruí apropiadamente, pero, por alguna razón estoy agradecido, decía mientras que la imagen de Bakugo muerto reapareció y en eso los ojos de Shigaraki se centraron en Izuku más de lo que ya estaban, me hizo más fuerte para poder acostumbrarme a su velocidad. Tras eso Shigaraki acercó la mano hacia Izuku muy cerca de su rostro y el sensor de peligro logró activarse. «No». Gritaron todos en sintonía, pero se aliviaron cuando Izuku logró quitarle los dedos y alejarse. «¿Me cortaste los dedos cuando notaste que te rocé?» Pero, tras decir eso, empezó a regenerarse los dedos y salía Daigoro desde atrás de Izuku totalmente alterado. «¿Qué ocurre ahora?», dijo preocupado Bakugo. «Chico. Shinomori-a». Tras decirlo todos estaban en shock y asustados. «Esto no puede estar pasando», decía Olmigas. «El sensor de peligro, el kit del cuarto no». Al tener esa línea de pensamiento la voz de Shigaraki lo sacó de ese pensamiento y dijo con su mano extendida. «¿Cuánto tiempo podrás aguantar?», le preguntó viendo que el kit de Izuku ahora lo tenía Shigaraki.
Esto no es bueno, dijo Bakugo. Saca a Midori Yamei, le dijo Aizawa, ha estado tanto tiempo que creo que debemos descansar, al menos por un tiempo, dijo. Coincido, dijo Mesu. ¿Estás bien, hijo?, le preguntó Inko a su hijo. En eso Izuku se le cayó sangre de la nariz y terminó en el suelo asustando a todos, mientras tanto en otro lugar, más específicamente en un aeropuerto. No puedo creer lo que por fin llegamos, dijo con una sonrisa. ¿Estás lista, Melissa?, dijo y la rubia asintió diciendo. No puedo creer que al fin vaya a ver a mis amigos, decía emocionada Melissa mientras tanto, en otra parte del mismo aeropuerto. Niños, si saben que vamos a tardar mucho tiempo en llegar, ¿no?, dijo una persona y en eso una niña le respondió. Vamos, papá, no es tan complicado, decía Maoro Shimano con una sonrisa. No veo las ganas de visitar a Izuku-san, dijo con una sonrisa Katsuma y mientras eso pasaba ya en lo que era la salida del aeropuerto. Esperen, ya, voy, maldita sea, pueden esperar, gritó Rodizul quien estaba intentando correr con una gran cantidad de maletas. Vamos hermano, le gritó Rorosul. ¿Que no querías hacerle una sorpresa a Izuku?, le gritó Lala Azul. Sí, lo sé pero no puedo hacer todo, les grito, ¿cierto Pino?, dijo y el ave asintió. Parece que las cosas están por cambiar,